Hola, buenos días amigos, vecinos y compañeros. Un domingo más de pandemia y un domingo más de resistencia. Un hermoso domingo para estar con la familia, para estar juntos y para pensar juntos. Tenemos varios temas y entre los temas que tenemos, desgraciadamente, no tenemos muy buenas noticias para la gente, para los trabajadores. Acodique Supergas está en lucha. Despidieron 15 trabajadores, justamente los 15 trabajadores sindicalizados. A eso le sigue una serie de conflictos más que no aparecen en la prensa, una serie de pequeñas y de grandes luchas puntuales que se dan a lo largo y de lo ancho del país. Y todas por lo mismo, por condiciones buenas de trabajo, por ataques constantes a la sindicalización y sobre todo para que no despidan gente. Por otro lado, tenemos la realidad de la pandemia, que no es otra cosa que la realidad de la falta de comida, de la miseria. Y por lo tanto, sabemos que ollas populares de Colonia, de Salto, ya hemos enumerado varias. Hoy queremos llamar la atención sobre la olla popular de Yambuqueña. Yambuqueña tiene una olla popular que funciona entre los miércoles, a partir de los miércoles a domingo inclusive, y está necesitando alimentos secos, artículos de limpieza, pulpa de tomate. Así que el que pueda acercarse y acercar algo será absolutamente bienvenido. Por otro lado, tenemos un gran tema que yo quiero ser muy claro en esto. Yo, un montón de gente más apoyamos la recolección de firmas total contra la LUC. Otros compañeros apoyan 135 artículos para sacar de la LUC. Yo les quiero una cosa bien clarita. Nadie se haga ilusiones. Yo no sé si se van a llegar sí o no a las firmas. Aún llegando a las firmas, va a haber que ir a votar. Y aún yendo a votar y ganando, atención, que se llegue a las firmas, que se va a votar y que se gane el referéndum. Después viene lo que se llama la reglamentación de la ley. Pero hay algo más importante todavía. Nadie puede hacerse ilusiones que con una firma y que juntando firmas y que discutiendo en el Parlamento se le va a doblar la mano a las corporaciones, se le va a doblar la mano al gobierno, se le va a doblar la mano a los intereses corporativos y financieros de este país. Eso tiene que ser muy claro. ¿Eso qué significa? Bueno, ¿por qué apoyo la luz? Preguntarán ustedes. Bueno, porque después de años de la siesta progresista, donde no había discusión, donde no había la posibilidad ni siquiera de ser mínimamente crítico porque te etiquetaban inmediatamente, la LUC es una muy buena oportunidad de reencuentro de las bases, de reencuentro de la gente, de poder cambiar ideas, de poder discutir, incluso poder pelearse. Y eso es muy bueno, porque de ahí, de esa confrontación de ideas, es donde va a salir las posiciones correctas. Por eso apoyo la LUC como un elemento coordinador, generador de conciencia crítica y de un gran dique de resistencia a la prepotencia autoritaria restauradora de este gobierno. No porque me haga ilusiones que le voy a doblar la mano, vuelvo a repetir, a las corporaciones, a la derecha, juntando firmas, incluso ganando la elección que viene después. Así que eso es lo que tenemos que tener claro. No por eso vamos a dejar de seguir luchando, no por eso vamos a dejar de seguir juntando firmas. Y en el tema de juntar firmas, les recuerdo que hoy en las plazas de Salto, en la plaza de Tacuarembó,
en las plazas de Colonia, en el Parque Rodó, en la Rambla de Positos, van a estar brigadas juntando firmas, todos contra la luz total. Arriba, compañeros, vamos arriba. Decir esto no es nada más que acercarme, es una aproximación a la realidad. No bajamos los brazos, seguimos juntando firmas, seguimos discutiendo, seguimos peleando, pero sabiendo cuáles son los límites de la realidad. Nosotros nunca fuimos partícipes de que pequeños logros tácticos hacerlos pasar como grandes logros estratégicos. Las cosas tienen su límite y se estudian y se discute, pero debemos ser claros. Esto puede llegar a ser un buen logro táctico, pero jamás un logro estratégico. Por otro lado, les quiero recordar una democracia, lo que es la democracia borbónica. Y es muy sencillo. Lo hace un rapero, tuvo la mala idea de expresar lo que pensaba en un rap. Y la democracia borbónica del rey de España, del progresismo en el gobierno, dice esto. No solamente lo dice por escrito, porque el rey es inimputable, o sea, no se puede imputar, sino que en la realidad concreta de todos los días. Se puede robar, como robó el rey, el papá del rey y los hermanos de este rey actual. Se puede matar, como mató el rey, que fue al exilio ahora. Se robó, mató, y llegó a ser rey porque mató a su hermano. Toda la historia lo sabe eso. No es un invento. Fue un incidente de casa. Le pegó un tiro al hermano, entonces él pasó a ser rey. Y por otro lado, no se puede criticar al rey. Si vos criticas al rey, vas condenado a 10 años de cárcel, como le pasó a este rapero. A eso le llaman democracia. A eso la Comunidad Europea mira para el costado. Y nosotros desde acá, desde la nada que somos, exigimos la libertad inmediata de Pablo Hasél. Ese rapero que tiene todo el derecho de criticar al rey. Porque no nos olvidemos, es España. No nos olvidemos cuando Machado decía, españolito que viene del mundo, que bien te guarde Dios. Y una de las dos Españas te ha de helar el corazón. Y nosotros estamos en la España republicana. Por eso decimos, no aceptamos rey, ni Dios, ni amo. Eso tiene que ser muy claro como pensamos. Y desde esta comarca oriental, desde aquí, vamos arriba, compañeros, arriba los que luchan y no se entregan. Y llegamos, hoy 21 de febrero, a recordarles que mañana 22 cumple un año más de lo que fue la batalla del Espinillo, de la Ronda del Espinillo. En el ciclo artista, en la escuela, en el liceo, nunca nos enseñaron esa batalla. Sí nos son de la batalla de las piedras y de otras batallas. Pero en la batalla del Espinillo nos hablaron. Del arroyo del Espinillo no nos hablaron. Y justamente es una de las batallas más importantes del ciclo artiguista. Porque es una batalla donde la sangre oriental se mezcló con la sangre entrerriana para defender el federalismo. Y de esa manera lucharon juntos y derrotaron a los unitarios porteños, a la gente de Buenos Aires, a la burguesía vendida al capitalismo inglés en ese momento y español. Y los orientales que peleamos juntos, los artiguistas que pelearon junto a los entrerrianos, lograron derrotarlos. Por tanto, yo le voy a dar paso a un compañero, a un hermano de lucha, a un artiguista de ley, se llama Mauricio Castaldo, es un profesor, historiador, y es nada más ni nada menos que uno de los compañeros de la formación docente de María Grande.
Así que compañeros, yo me quedo por acá y vamos a escuchar y aprender un poquito para poder pensar mejor. Después vamos a hacer alguna otra reflexión cuando termine el compañero profesor. Adelante, Mauricio. Nos estamos acercando, sí, nos estamos acercando a un nuevo 22 de febrero. Es el aniversario del combate del Espinillo en el arroyo del mismo nombre que queda cerca de la ciudad de Paraná, en la provincia de Entre Ríos, aquí en la Argentina. Saludamos desde acá a todos los compañeros y hermanos orientales. El 22 de febrero de 1814, el artiguismo, el proyecto federal artiguista sudamericano, triunfó en el combate del Espinillo, y eso significó para nosotros los entrerrianos la consolidación de la autonomía política de Entre Ríos, un Entre Ríos que hasta ese momento se la repartían políticamente las burguesías de Buenos Aires y de Santa Fe. Entre Ríos hasta ahí era un territorio administrado políticamente por el poder de Buenos Aires y Santa Fe, más allá que dentro o más allá de la administración política, primero colonial y después unitaria centralista, más allá de eso hubo siempre una interesante autonomía social, una autonomía criolla, una autonomía gaucha, una autonomía indígena, que se expresó más allá de ese dominio. Es decir, hasta 1814 tenemos, por un lado, el dominio político, administrativo, porteño y santafesino, y por otro lado, esa autonomía social, ese contrapoder social de las mayorías criollas y nativas y afro también. Lo mismo seguramente puede analizarse para la banda oriental. Eh, Después, cuando hablemos un poco del artiguismo, se va a hablar de ese doble poder, el poder político, por un lado, de esas burguesías ilustradas en los cabildos, en los municipios que eran el poder político burgués de la época, y el poder popular por otro lado. Ese poder que se expresaba con las mayorías populares en armas, con los gauchos en armas, con los nativos, con los sectores afroamericanos, con las mujeres que participaron en la gesta artiguista. Entonces, Entre Ríos, con el triunfo del Espinillo, se consolida autónomamente como territorio autónomo, como territorio soberano. Hoy lo llamamos provincia. En esa época la palabra provincia era una expresión con mayúsculas. Cada provincia era como un pequeño país, en realidad. Esa autonomía federal después se fue perdiendo hasta el federalismo a mitad del siglo XIX, a finales del siglo XIX sobre todo, y hoy estamos muy atrás con respecto a esa autonomía política. Para que sepan los compañeros orientales, las compañeras del Uruguay, hoy el 75% de los impuestos que pagamos en Entre Ríos van para Buenos Aires, para los gobiernos nacionales, y de eso retorna poco y nada, digamos. Tenemos una historia de discusiones de ese federalismo que se ha perdido, que se fue perdiendo paso a paso, pero que sobre todo se perdió desde la última dictadura militar en Argentina en 1976, y sobre todo con las políticas de ajuste neoliberal. Eso terminó por destruir la poca autonomía federal, económica y administrativa que teníamos. Para que ustedes se den cuenta, desde la banda oriental, lo significativo que es recordar la gesta artiguista para nosotros, el proyecto federal para nosotros y esa autonomía federal perdida. En el Uruguay se reivindica Artigas como padre de la patria. Después habría que discutir qué sentido le da a cada sector social, político, gremial en el Uruguay y en toda Sudamérica a su lectura del artiguismo. Es decir, qué Artigas estamos leyendo, qué artiguismo estamos leyendo cada sector. Pero está claro que el artiguismo era un proyecto de federalismo sudamericano, de un federalismo popular sudamericano, que ese federalismo popular solidario triunfó el 22 de febrero de 1814. Artigas envió 400 milicianos orientales a cruzar el charco y a venir a ayudar en el combate acá, a los milicianos entrerrianos, y juntos derrotaron al poder centralista, al ejército porteño, que siempre el poder centralizado actuó en connivencia con los poderes coloniales o neocoloniales. Y eso pasa hasta el día de hoy, lo sabemos absolutamente con toda claridad.
que es muy interesante en estas lecturas que hacemos, qué interpretación hacemos de la historia, es decir, tenemos que hacer una hermenéutica de la historia, una interpretación que para que sea lo más coherente posible, en primer lugar, cuando vamos a hablar de la gesta artiguista de entre 1811 y 1820, hasta que Artigas es traicionado y se tiene que exiliar al Paraguay, cuando vamos a hacer el análisis histórico, tener todos los hechos y documentos en la mano, porque la historia debe ser una ciencia social honesta y amplia, es decir, no tenemos que mentir cuando vamos a analizar el proyecto histórico. Y en segundo lugar, me parece, para completar esta interpretación honesta de la historia, evaluar la relación pasado-presente. Es decir, por un lado, a quienes entienden a Artigas solamente como el padre de la patria en Uruguay, recordarles que Artigas es eso, pero que además es el padre de un proyecto federal sudamericano. Pensar Artigas en el siglo XXI es volver a pensar una federación de pueblos libres de toda Sudamérica, de la patria grande sudamericana. No perder nunca de vista ese objetivo. Sudamérica en los últimos años ha hablado de Mercosur por un lado, de UNASUR por otro lado, de CELAC, de Confederación de Estados Latinoamericanos y del Caribe, y siempre se ha quedado en veremos, o siempre se ha quedado en reuniones de políticos, detrás de un escritorio conversan cosas muy amables y a veces no tan amables, como hemos visto en los debates políticos entre las burguesías uruguayas y las burguesías argentinas en los últimos años. Uno ve discursos de ocasión en esas reuniones, y esos discursos de ocasión pueden ser amables para decir, somos hermanos, los uruguayos, los argentinos, los sudamericanos, y sí, somos hermanos, pero esta hermandad no se expresa en un proyecto soberano popular sudamericano. Es decir, si somos hermanos, pero la política del Uruguay y de Argentina sigue siendo funcional a los grandes intereses del capitalismo y del imperialismo que nos saquean, es una hermandad que no tiene muchos sentidos para quienes reivindicamos profundamente el artiguismo. Es decir, lo que queremos no es una hermandad pasiva, funcional al imperialismo y al capitalismo, sino una hermandad activa, solidaria, fraterna, que se expresa solidariamente en contra de esos intereses que nos saquean y que construye y que construimos redes solidarias sudamericanas para defendernos de esos intereses que nos saquean. Que en eso están todas las organizaciones hermanas en Sudamérica, si bien tal vez para el gusto artiguista un poco dispersa en esa lucha popular sudamericana, pero siempre el fueguito, esa llamita de la fraternidad sudamericana siempre está, nunca se perdió. Lo que sí seguramente pasaba en 1814, cuando cruzan los milicianos orientales a Entre Ríos a ayudarnos y ayudarnos mutuamente a los enemigos comunes, seguramente ese fuego estaba ardiendo con más fuerza, el fuego de la solidaridad sudamericana. Esto como análisis, como expresión de lo que simboliza para nosotros este 22 de febrero, un aniversario más del triunfo federal artiguista acá en Entre Ríos, en el Espinillo. Nosotros hemos puesto un monolito ahí, cerquita del arroyo, en homenaje a aquellos combatientes, a aquellos luchadores, en lo que es la ruta 14, acá en la ruta que atraviesa ahí el arroyo, hay un puente, distintas organizaciones gremiales, sociales, culturales, ambientales, entrerrianas y argentinas y orientales que se han sumado, hemos colocado un monolito con una frase que recuerda aquella lucha y que nos invita a la memoria viva de aquella lucha, a pensar cuánto falta todavía para que aquel sueño, aquel ideal de los artiguistas de 1814 se pueda cumplir en este siglo XXI. Es decir, ser honesto es recordar, decimos, como con memoria activa, aquel proyecto federal sudamericano. Y quiero terminar esta parte de la intervención poniendo el discurso artiguista en contexto, no solamente con ese federalismo que nos falta, sino la idea de la soberanía particular de los pueblos, que era una cosa tan sensible al proyecto artiguista. Esa soberanía que está afectada no solamente por el capital transnacional que nos saquea y los cómplices sudamericanos de adentro,
el artiguismo hablaba de malos europeos, y hoy podríamos decir malos norteamericanos, malos chinos, malos asiáticos también, y peores americanos cómplices de ese poder externo que nos saquea. Pero además de eso hay un poder político dentro de esos malos americanos cómplices, que en el Uruguay, en Argentina, expresan esa complicidad de distintas maneras, con leyes y políticas favorables a ese capital nacional extractivo, y además con leyes como la Ley de Urgente Consideración, que quieren bloquear los derechos populares y la participación popular. En 1813, cuando Artigas, después del éxodo oriental, después de enfrentar las traiciones de Buenos Aires y las traiciones de lo adentro, y mover la gente y venirse acá a Entre Ríos, a acampar acá, porque era mejor venir acá y ser libre y no ser esclavo del poder colonial que seguía dominando Montevideo en 1811. Entonces el artiguismo frente al poder colonial, frente al poder concentrador, porteño, y los cómplices de Montevideo, de Buenos Aires y Entre Ríos, frente a todo ese bloque de clases dominantes de 1811, 1814, 1820, el artiguismo siempre prefirió la dignidad de los pueblos y mantener la resistencia y la lucha por la soberanía particular sin importar el coste. Entonces tenemos la gran gesta del éxodo oriental, de miles de orientales que se vienen acá Entre Ríos, al arroyo Ayuí, en Concordia, cruzando el río Uruguay, a reagrupar fuerzas. Tenemos las instrucciones de 1813, donde el artiguismo convoca en aquel Congreso de abril de 1813 al pueblo oriental y a sus representantes a discutir la política, a discutir primero quiénes van a ser los representantes orientales al Congreso de las Provincias Unidas de Sudamérica en Buenos Aires en 1813, a la Asamblea de los Diputados de las Provincias Unidas, a discutir qué representantes íbamos a llevar y sobre todo qué política a favor de los pueblos tenían que expresar esos representantes en el Congreso de las Provincias Unidas Sudamericanas. Y ahí nace, en primer lugar, la oración de abril, en la que Artigas expresa una intención de construcción de república, de construcción de soberanía popular, de participación popular, y después las famosas instrucciones de 1813 que los diputados orientales llevaron al Congreso, a la Asamblea de las Provincias Unidas, y que por supuesto se frustraron porque el poder porteño no aceptaba un proyecto de unidad sudamericana, de república federal, de soberanía popular, de división de poderes que expresaba el artiguismo en 1813. El poder porteño no lo quiso, pero los entrerrianos y los provincianos sí levantaron la mano a favor de ese proyecto artiguista. Ya los entrerrianos habían tendido la mano en 1811 en el éxodo artiguista en el Ayuí. Se venía cocinando una solidaridad federal sudamericana muy fuerte, y esa solidaridad federal que se expresó en el éxodo, hay un monumento dedicado al éxodo oriental en el Parque San Carlos en Concordia, acá en Entre Ríos. Esa expresión de solidaridad federal sudamericana que el artiguismo comandaba y conducía en 1811, 1813, se expresó en la batalla del Espinillo también, por supuesto. Es decir, ese federalismo artiguista es debate político y se expresaba claramente en la acción militar y en la acción revolucionaria para defender las ideas políticas, sino quedarse solamente en la reivindicación de las ideas. Y cuando Artigas dice en la oración de abril que abre aquel debate en abril de 1813 en la banda oriental del Uruguay, abre el debate para ver qué política se lleva a la Asamblea de las Provincias Unidas del Sur, Artigas dijo claramente: mi autoridad emana de vosotros y cesa ante vuestra presencia soberana. Frente a los representantes del pueblo, cesaba, que era la idea de soberanía popular de los ilustrados franceses, de Jean-Jacques Rousseau, y de otros ilustrados que en América del Norte se estaba discutiendo la constitución federalista en América del Norte, en los Estados Unidos, que estaban haciendo. Y el artiguismo y Artigas y sus asesores y los cuadros políticos que lo acompañaban eran lectores de esas ideas de república federal, de soberanía popular que se estaban discutiendo en Europa, en Estados Unidos y en otros lados, pero que además el artiguismo le agregaba un condimento sudamericano popular que en Europa y en Estados Unidos
no se veía del todo. Es decir, el racismo y la discriminación hacia el indígena y hacia el negro que se puede ver en las políticas europeas o en las políticas norteamericanas, más allá de lo bien intencionadas que estuvieran. La Revolución Francesa puede haber tenido algunos bien intencionados, la Revolución Norteamericana puede haber tenido algunos bien intencionados, pero claramente detrás de esas ideologías republicanas de libertad, igualdad y fraternidad, lo sabemos porque la historia lo mostró, hubo racismo y hubo discriminación, lo hubo en Estados Unidos y en Europa, y acá también en Sudamérica, y en el artiguismo había sectores que no podían pasar la línea racista, hubo sectores que no podían pasar la línea de racista y de discriminación hacia el indígena, hacia el nativo, hacia el negro o hacia la mujer. Pero claramente cuando uno revisa los documentos del archivo Artigas, o la biografía, la discusión que hay, se ve que en el artiguismo esas tensiones, esas contradicciones estaban, pero que el artiguismo habilitaba debates que, y eso es lo rico del proceso del movimiento artiguista, habilitaba debates que daban el pie para ir un poco más allá en el movimiento democrático. Entonces, Andresito Artigas es un caudillo indígena, es un nativo de las misiones jesuíticas, las misiones guaraníes, un fenómeno extraordinario de la política sudamericana, y va un poco más allá en la liberación de los indígenas nativos. El pardo Encarnación Benítez, el negro Encarnación, va un poco más allá en la discriminación a los negros y en la esclavitud de los negros, y va un poco más allá en el reparto de tierras, que el artiguismo abre el debate en el reglamento de tierra de 1815, pero que por ahí las contradicciones del proceso político no permiten ir un poco más allá, y la acción popular, la acción directa del movimiento popular, en este caso de los negros y los sectores populares que encabeza el pardo Encarnación Benítez, lo hace ir un poco más allá del movimiento. Esto me parece lo rico del proceso artiguista, pero me quedo con la idea de mi autoridad emana de vosotros y cesa ante vuestra presencia soberana. Esa frase de Artigas y esa idea del artiguismo me parece que es un claro respaldo hoy, en el 2021, en el Uruguay, a todos aquellos sectores que están juntando firmas para pedir un referéndum, para poder votar sí o no a la ley de urgente consideración. Me parece claramente que si queremos respetar la memoria del artiguismo, la historia de nuestros pueblos, hoy leer la oración de Abril de 1813 Artigas, leer las instrucciones federalistas sudamericanas del artiguismo de 1813, es votar sí o no, es expresar la soberanía particular del pueblo oriental para decir sí o no a la ley de urgente consideración, sí o no al ajuste, sí o no al autoritarismo. Y en ese sentido nosotros de Entre Ríos, de la Argentina, acompañamos la juntada de firmas, expresándonos solidariamente en las redes, acompañamos y aplaudimos a aquellos compañeros orientales que en Paraná, en Buenos Aires y en todos lados están juntando firmas para poder votar contra la ley de urgente consideración. Deseamos el doble éxito, primero en la juntada de firmas y segundo en un referéndum en el cual claramente el pueblo oriental pueda expresar su rechazo al ajuste, al autoritarismo, y que eso sirva un ejemplo para reencontrarnos con la esencia del artiguismo, de la participación popular, de la movilización popular para construir derechos, y que sea no solamente un ejemplo para el pueblo oriental para reencontrarse con su esencia artiguista, sino para todo el pueblo sudamericano también, que en el Ecuador, en Chile, en todos lados, en los movimientos sociales en Argentina, tiene un montón de movilizaciones populares, pero que todavía le falta dar ese paso para ir un poco más allá en la expresión de soberanía política, económica, popular y alimentaria. Así que esto, Sergio, como primer parte, digamos, como primera introducción y saludo nuestro a ustedes, saludar a la gente que te acompaña, saludar a toda la audición que te acompaña siempre, en esta idea de expresar la voz de los que trabajan, de los que luchan en el Uruguay, y sobre todo de los que no se olvidan de que lo mejor de nuestra tradición histórica, de nuestras luchas populares, está cruzando el charco, está cruzando el río Uruguay, está más allá de las fronteras. Para Artigas estaba clara la soberanía particular del pueblo oriental, pero estaba claro para Artigas el artiguismo que la soberanía popular se construye no solamente siendo fuerte en tu territorio, sino en la solidaridad con los territorios hermanos, porque si no, si sos solamente
fuerte en una porción del territorio sudamericano, pero dejas que los buitres te saquen en todos los demás territorios, te van a terminar saqueando a vos también, así que la solidaridad sudamericana es más importante que nunca, ¿no? Esto como introducción, Sergio. Muchísimas gracias, Mauricio. Sabés que siempre te escuchamos atentamente, que sos un compañero de años de lucha y de perseverancia en esto del artiguismo. Y en nombre de los compañeros, en nombre de la gente, de esas personas que los domingos nos escuchan, te doy las gracias. Y te comprometo. A ver, para el primer domingo de marzo, que nos cuentes, que nos hables un poquito de Andresito Artigas, de la gesta de Andresito Artigas, quién era, cómo nace, cómo llega Andresito Artigas a desempeñar un rol tan importante en la historia argentina, que es la historia nuestra también, ¿no? Seguro. Cómo no, con mucho gusto. Y quiero decir también que por ahí se sabe, por ahí los más estudiosos de la historia lo saben, estudiosos de la cultura común sudamericana, que no solamente la solidaridad se expresó con orientales cruzando el charco viniendo para acá, como en el combate del Espinillo, 814, sino que a la inversa también. Hubo entrerrianos y argentinos, cuando no se llamaba Argentina todavía, se llamaba Provincias Unidas del Sur. Nosotros en el himno nacional argentino hay un rengloncito todavía que dice las Provincias Unidas del Sur, es decir, que hay una línea de aquel himno de Vicente López y Planes que todavía nos hermana con esa tradición sudamericana. Y aquel himno argentino original de 11 estrofas, que después fue recortado y quedó en un par de fragmentos, recordaba incluso las batallas ganadas por Artigas en las Piedras en otro lado. Y allí en la batalla de las Piedras, donde Artigas, como soldado y hombre del ejército patriota, Artigas recién incorporado a la fila del movimiento patriota, todavía obedeciendo las órdenes del gobierno de Buenos Aires, que el 25 de mayo de 1810 había cortado relación con el poder colonial español, dentro de un proceso complejo, donde ese corte no siempre fue muy convencido y fueron más bien los pueblos los que fueron empujando el corte, y como decíamos, no las burguesías de Buenos Aires, de Montevideo o de Paraná. Pero hubo entrerrianos que acompañaron a Artigas en el triunfo de las Piedras en 1811, y cuando uno revisa los milicianos que componían el ejército federal artiguista sudamericano en cada batalla, en la banda oriental, acá en Entre Ríos, en Corrientes, siempre había gente de todos lados participando del movimiento. Había orientales, había entrerrianos, había correntinos, es decir, el movimiento siempre fue plural y siempre fue sudamericano. Por eso el artiguismo fue fuerte y fue potentísimo política y militarmente entre 1811 y 1820, y solamente pudo ser derrotado por las tradiciones de adentro, no solamente por el poder de afuera, el poder portugués o el poder español, pero el poder español que fue reducido en 1814. El poder portugués, el poder inglés, el poder del imperialismo británico, que terminó haciendo separar la banda oriental, como se sabe, del territorio argentino y de Sudamérica, y construyendo el Estado tapón. Pero no solamente operó el imperialismo británico, sus secuaces de Río de Janeiro, el poder colonial portugués, que después se apropió de la banda oriental, sino también los cómplices de la burguesía de Montevideo y de la burguesía de Buenos Aires y de la burguesía de Paraná con Pancho Ramírez, que tenían traicionando y derrotando el artiguismo. Es decir, la sudamericana artiguista fue potente y casi invencible cuando las burguesías regionales no traicionaron, cuando participaban de ese proyecto sudamericano. Cuando la burguesía define por el negocio fácil asociado al imperialismo y decide traicionar el proyecto sudamericano, ahí es donde entran los problemas y entramos a retroceder. Es toda una lección para analizar lo que han hecho la burguesía de nuestras regiones en 1811, 1814 y en el 2021. Así que bueno, hubo milicianos de la banda oriental del Uruguay que cruzaron para acá, hubo gente para allá,
y siempre la hermandad sudamericana es la que nos ha hecho fuertes. Hay una reivindicación, yo termino diciendo que nosotros, empujando mucho desde hace 10 años, desde el artiguismo en las redes, nosotros desde el sindicato docente ACNER, la Junta Viayala por los Pueblos Libres, que es una asociación cultural en la que trabajan nuestros compañeros, Tirso Fioroto, Juan Vilar, Elio Coan, César Gaudino y tantos otros de toda la provincia de Entre Ríos, los compañeros de la corriente clasista combativa, muchos sectores, que cada uno con su idea se fue sumando a esto. Hemos logrado instalar la memoria artiguista en el calendario escolar, no solamente en el Monolito en Espinillo, nosotros logramos torcerle un poco la mano al Consejo de Educación de Entre Ríos, y hoy, el 19 de junio, es el Día de la Bandera de Entre Ríos en todas las escuelas en nuestra provincia, recordando el nacimiento de Artigas. Hemos derrotado al folclorismo mal entendido que en Entre Ríos hablaba de Pancho Ramírez, del lugarteniente de Artigas, pero no de Artigas. Derrotamos ese folclorismo. Hace pocos días la editorial El Miércoles de Concepción del Uruguay editó un libro de debate sobre la figura de Ramírez, donde incorporó trabajos nuestros, digamos, un libro que anda muy bien, que se llama Ramírez, héroe traidor, y hemos instalado no solamente la fecha del combate del Espinillo, sino, como decía, el 19 de junio, como Día de la Bandera Federal, de la Bandera de Artigas en las escuelas de Entre Ríos. Es una tarea, me parece, en el Uruguay, y la hemos planteado por ahí algunos compañeros, es importante, en estos debates que se organizan sobre la ley de urgente consideración, me parece que es importante releer el proceso artiguista, releer las tareas que, tanto del pasado como del presente. Sería bueno que en las escuelas uruguayas en algún momento el 19 de junio también sea el Día de la Bandera de Artigas, el Día de la Bandera Federal, más allá de las banderas nacionales. Las banderas nacionales van a seguir estando en el Uruguay, y acá en Argentina también, la celeste y blanca, que acá se conmemora el 20 de junio por Belgrano. Pero es importante, primero desde el punto de vista simbólico, que el 19 de junio nos hermane, y después cada sector va a hacer su lectura el 19 de junio. Los sectores más conservadores van a seguir haciendo una lectura folclorista y pasiva del legado artiguista, y los sectores más democráticos y populares vamos a seguir haciendo una lectura activa del artiguismo, tanto el 19 de junio como el Día de la Bandera del Artiguista, como del combate del Espinillo, y como el combate del Guayabo en 1815, cuando Artigas es derrotado por el artiguismo, es derrotado por los portugueses y la banda oriental se pierde a mano de los portugueses, como las demás gestas y hechos, como lo de Andresito, como lo de el negro, el pardo Encarnación, como lo de las mujeres, como de las payadoras y de las mujeres del artiguismo, como todas las gestas. Lo importante es ir construyendo hechos simbólicos, gestos simbólicos, gestos culturales, gestos educativos, gestos políticos, gestos sindicales sudamericanos simbólicos, y después, a partir de esos gestos, construir una movilización popular común para construir estos derechos. Fíjate lo de Ecuador, lo de Bolivia, los gestos de poner la huipala, la bandera de los pueblos originarios, como gesto simbólico, y cuando algunos poderes políticos y económicos quieren olvidarse, como pasó en Ecuador, vuelve la movilización popular a apropiarse de ese gesto, de ese símbolo, para ponerlo en función, en dirección de discutir las luchas populares con un sentido contrahegemónico. Me parece que nosotros en el Uruguay, Entre Ríos, seguimos teniendo esta tarea de construir gestos políticos, simbólicos, culturales en común. Mauricio, Gracias. no, gracias, nada, gracias a ti, Mauricio, por dedicar tu tiempo, como siempre, a nosotros. Gracias por aportar todo tu conocimiento, porque nos ayuda a reflexionar, y gracias nuevamente por estar ahí siempre. Mauricio, compañero, hermano, hasta la próxima. Y quedás comprometido, no conmigo, con todos los compañeros que están escuchando. ¿Ok? Hasta la próxima. Bueno, realmente un domingo con el aporte del compañero Mauricio Cataldo, que nos deja para pensar, para aprender, nos deja realmente pensando dónde estamos, y podemos comprender, comprendiendo el pasado, podemos entender mejor el presente.
y podemos proyectarnos hacia el futuro tratando de no cometer los mismos errores. Cometamos otros, pero no los mismos. Es muy interesante, la primera reflexión que me viene así a la cabeza, escuchando a Mauricio, es por qué no nos enseñaron esto en la escuela. ¿Por qué nos hablaron siempre de Artigas de una manera de Artigas de bronce, dijera Benedetti? Y es claro, ¿no? Es muy claro por qué no. Porque ahí es donde se comprende que nuestro destino está ligado profundamente a nivel regional. Está ligado profundamente nuestra suerte, nuestro destino como país, nuestro destino como patria, nuestro destino como seres orientales, a lo que pasa a nuestro alrededor. Gracias, Mauricio, nuevamente por tu aporte. Gracias a los compañeros que están ahí. Gracias a Carlos, gracias a María, gracias a Fernando. Gracias a los compañeros de convocatoria. Gracias a todos aquellos que los domingos o en otro momento dejan un ratito nomás para escuchar y reflexionar juntos. Pero antes de irme, dos cosas. La primera, recordarles nuevamente la LUC. Quiero recordarles nuevamente que hay compañeros buscando firmas contra la LUC y que esto sirva como de reinicio de un gran debate entre todos los orientales para podernos enfrentar nuevamente, como lo hizo Artigas, a los diferentes imperialismos que están en nuestra patria, representados por las corporaciones. Esa es una cosa. Y lo último que quiero decir, compañeros, es que juntos, en la diversidad, con un programa antioligárquico, un programa realmente antiimperialista, imperializados, podemos derrotar a las corporaciones y podemos acercarnos un poquito más a ser orientales dignos de llamarnos así. Por lo tanto, compañeros, organización, resistencia y lucha. Arriba los que luchan y no transan. Hasta el próximo domingo.